Si hay un país que forma parte de la historia universal, este es Italia, cuna del Imperio Romano, así como la tierra del latín, la ópera, el fascismo, la mafia, el espagueti, la pizza, el catolicismo y los plomeros que consumen hongos. Pero también es la tierra del calcio, ese fútbol áspero que ha visto a los mejores jugadores de este deporte, del que, curiosamente, no hay muchas historias de éxito redondo que contengan el gentilicio mexicano, aunque esta tendencia pasa en casi toda Europa, pero como es el tema de moda, hoy te contaremos las historias de aquellos ragazos mexicanos que llegaron al país de la bota, con botas de fútbol, y que por X o por Y exclamaron ¡Mamma mía! Y dijeron ¡Chao! Para comenzar este viaje debemos irnos al ya muy lejano 1963, cuando un casi desconocido Héctor Segura llegó a probarse con nada más y nada menos que con el Inter de Milán. La trayectoria de Segura contempla desde su debut con el Atlante y pasos por el Morelia, Poza Rica, Club América y el fútbol norteamericano. En su palmarés, Segura ganó unos Juegos Panamericanos con México en 1955 y fue a probarse con el Nerazzurri a los 30 años de edad. Fue parte de aquel plantel durante 45 días, donde al final no se quedó con el equipo. Segura se perdió la oportunidad de formar parte de la época dorada del Nerazzurri, el equipo que dirigía en aquel tiempo Helenio Herrera y que tenía en sus filas a jugadores como Luis Suárez, Corso, Mazzola o Fichi. Con ese equipo ganaron 3 Scudettos, 2 Champions y 2 Intercontinentales. Si bien no sabemos las causas por las que Segura no aseguró estar en este plantel, seguro es de destacar su valentía al irse a probar en aquellas épocas donde el síndrome del Jamaicón Villegas eran la tendencia. De ahí nos vamos a 28 años en el futuro, porque otro azteca se probó en Milán. Pedro Pineda no había debutado en Primera División de México cuando jugó el Mundial Juvenil Sub-20 en Portugal en 1991. Pineda anotó en ese torneo 4 goles, destacando un doblete a Brasil en fase de grupos. México, para no faltar a la tradición, quedó fuera en octavos de final. Pero a Pedro, estos 4 goles le bastaron para ser el campeón de goleo del certamen, y esto le trajo una oferta a su casa, nada más y nada menos que del AC Milán. El rosonero lo tenía proyectado como un talento a futuro, y Pedro fue a Italia y entrenó en pretemporada con monstruos de aquella época como Marco Van Basten, un joven Paolo Maldini, Franco Baresi, Frank Rijkaard y Ruud Gullit. En aquel entonces eran dirigidos por Fabio Capello, pero al final no debutó en ningún partido, y esto y el no llegar con un representante y su nulo italiano terminaron la aventura demasiado pronto para Pedro, regresando con Chivas. Pedro hizo una gran carrera en la Liga MX como goleador recurrente, ganando su única liga con Necaxa en 1998 y una Conca Champions con el América en el 92. Se retiró finalmente en el 2004 y al día de hoy ese mal recuerdo que pasó en Milán lo hiere muy dentro al buen Pedro Pineda. Cuando estuve por ahí ya en el vestidor, caray, me atendieron mucho, muy bien, hasta el cocinero, los directivos, te repito, etcétera, etcétera. Frank Rijkaard, imagínate, era mi traductor. Lo siento, David, es mi sentimiento. Me encontré una gente que no me ayudó, esa es la verdad, no me ayudó. Y sí, recibí situaciones muy difíciles en mi mente y en mi corazón. Y seguro que si hubiera estado yo allá en Italia, hubiera hecho algo muy importante, de verdad, por el fútbol mexicano. Ya en el nuevo milenio, concretamente al año 2009, y como la tercera es la vencida, se dio el primer debut formal de un mexicano en la Serie A, y fue nada más y nada menos que Miguel Layún, quien a sus 20 años y teniendo en su carrera su paso al descendido Veracruz, Layún se aventuró a buscar su lugar en el fútbol en Europa, y concretamente en el Atalanta. En aquel 2009 estaba peleando el descenso. El veracruzano jugó un partido entero en un amistoso que terminó 0-0 con el Al Hilal de Arabia Saudita, pero Layún hizo historia debutando oficialmente el 27 de septiembre, entrando en el minuto 82, ante el Chievo Verona, en un partido que terminó empatado a 1 gol. Luego de esto, Antonio Conte, el DT en aquel tiempo, le comunicaba a la plantilla que pelearía el descenso con jugadores más experimentados, por lo que Layún no entró en planes.
y con solamente 2 juegos terminó fichando con el América. De ahí fue 3 veces campeón con el AME, indiscutible en la selección, volvió al fútbol europeo fichando con el Watford, con el Porto, donde ganó una liga, también jugó en el Sevilla, en el Villarreal y regresó con Monterrey, donde también fue campeón de liga y de CONCACAF. Así que, en cierta manera, Layún tuvo una gran carrera. Ya en 2014 llegaba otro mexicano al fútbol italiano y al contrario de los otros casos de este video, este mexa llegó con una gran expectación y admiración. Rafa Márquez llegaba al Hellas Verona ya con 35 años y teniendo un paso por Atlas, Mónaco, su gran época en el FC Barcelona, el New York y siendo bicampeón con León y líder indiscutible en la selección mexicana. Rafa jugó 39 partidos con el Hellas Verona y solo tuvo 2 asistencias. Fue líder en la defensa del Verona y el equipo terminó 13avo de la tabla. Y así como Rafa llegó, se fue de regreso a México al Atlas, donde en 2018 se retiraba como jugador. En 2016 llegaba Carlos Salcedo con 23 años a la Fiorentina. El famoso Titán había debutado en primera en la Major League Soccer con el Real Salt Lake y dio el paso a Europa proveniente de Chivas. Infiel a su estilo, dejó al equipo en medio de polémicas y una copa y una liga en su palmarés. Su paso fue bueno, pero nada destacable. Jugó 20 partidos y de ahí se fue al Eintracht Frankfurt, donde tuvo una temporada y media con mejor rendimiento, pero luego de esto regresó a México. Al año siguiente, en 2017, Héctor Moreno llegaba a la Roma. Moreno, surgido de Pumas, llegaba al Calcio luego de tener pasos muy buenos en el AZ Alkmaar, el Español de Barcelona y el PSV Eindhoven, pero su paso por la Loba fue de entrada por salida. Su DT, Eusebio Di Francesco, nunca confió en él y solamente estuvo 6 juegos con la Loba y de ahí se fue a la Real Sociedad y después al fútbol de Qatar antes de volver a México. Moreno siempre destacó lo difícil che era marcare in la Serie A. Mettiamo l'esempio di Héctor Moreno, no? Sì. Abbiamo preso un giocatore che io ero convinto che era un giocatore per la Roma, ma per tante cose perché non è andato bene. Meglio fermarsi e Piuttosto che continuare, peggiorare la situazione. De ahí llegamos al 2019 y se dio el fichaje de Irving Lozano al Napoli. Lozano enamoró a Carlo Ancelotti en el Mundial del 2018 y el mexicano llegaba al equipo que hizo popular Maradona proveniente del PSV Eindhoven, donde simplemente la rompió. El Chucky llegó como el fichaje más caro de la historia del Napoli en ese tiempo y de la historia de México. El fichaje fue por 42 millones de euros. Y no solamente tuvo un buen debut, anotó frente a la Juve de Cristiano Ronaldo, aunque al final el Napoli perdió 4-3. Pero parecía que el crack había despertado. Pero durante ese paso Ancelotti salió del Napoli, llegó Gennaro Gattuso al banquillo y se dio una mini telenovela debido a la tensa relación entre ambos en el vestidor. En el año 2021 anotó el gol más rápido en la historia del Napoli, con 8.9 segundos. Durante sus 4 temporadas jugó 155 juegos y anotó 30 goles y 17 asistencias. En su primer temporada ganó la Copa Italia y en la 2022-2023, de la mano de Luciano Spalletti, ganó el Scudetto con el Napoli. Si bien su actuación no fue mala y de hecho es la mejor en la historia de México, para ser en su tiempo la contratación más cara del Napoli, nunca fue el ídolo que este equipo necesitaba. Al final, en el 2023, fue devuelto al PSV Eindhoven para una segunda etapa y al día de hoy juega en el San Diego de la Major League Soccer. En el año 2021 llegó al Genoa Johan Vázquez. El formado por Rayados debutó en el ascenso con los cimarrones y de ahí fue a Rayados, a Pumas y llegó al fútbol italiano luego de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020. Con el Genoa jugó su primer temporada de titular en casi todos los juegos, pero el Grifone descendió al quedar penúltimo de la tabla. En la siguiente temporada fue prestado al Cremonese y también fue titular en aquel equipo, pero el mexicano fue mufa en aquellas 2 temporadas, ya que el Cremonese también descendió quedando en la penúltima posición. Vázquez volvió al Genoa, que recién ascendía en la temporada pasada, y desde ese momento se ha mantenido en el equipo al día de hoy. Tuvo 29 partidos y un gol con el Cremonese, y al momento de hecho este video ha estado en 92 juegos con el Genoa y ha anotado 4 goles. En 2022, Memo Ochoa encontró lugar en el Calcio con la Salernitana. Ochoa ya había recorrido la milla en las tablas bajas de Europa, con el Ajaccio, con el Málaga, con el Granada, con el Standard Lieja, que es de media tabla para
arriba, y en esta ocasión llegaba luego de su salida del América. Ya en aquellos momentos el desempeño de Ochoa y sus deficiencias técnicas eran fuertemente cuestionadas por la afición mexicana, y dado el peso histórico del equipo al que fichó, esto ya sonaba a su tercer descenso. Pero el equipo se salvó en aquella temporada 2022-2023 porque el Lecce, el Hellas Verona, el Spezia, el Cremonese y la Sampdoria fueron peores que ellos, destacando una derrota como visitantes en casa del Atalanta, donde les anotaron 8 goles al buen Memo para un 8-2 final, pero el destino le llegaría a la Salernitana en la 23-24 cuando descendieron a la Serie B como últimos de la tabla en una temporada donde hubo 4 entrenadores en el Granata, destacando un partido de la jornada 7 contra el Inter donde Lautaro Martínez le anotó a Memo 4 goles en ese partido. Ochoa en sus 2 temporadas jugó 41 duelos donde le anotaron 77 goles y solamente en 5 partidos tuvo la portería invicta, además de un nuevo descenso. Después de esa temporada salió al ABS Futebol de Portugal, donde podría llegar su 4º descenso. Finalmente cerramos con el hombre de moda, Santiago el Chaquito Jiménez, hijo del muy querido jugador argentino el Chaco Jiménez. Santi nació en Buenos Aires, pero se formó desde pequeño en el Cruz Azul de México y optó por la selección mexicana. Con la máquina debutó en 2017 y jugó 105 juegos donde anotó 21 goles. Para el año 2022 dio el salto a Europa fichando con el Feyenoord, donde ganó una liga, una copa y una supercopa de los Países Bajos. Sus 65 goles en 105 juegos en 2 temporadas y media han valido para que en este 2025 el AC Milán lo fiche en el invierno por 32 millones de euros, debutando este 5 de febrero ante la Roma con una asistencia para un 3-1 final. Ha comenzado el reto más importante en la carrera del Chaquito y tendrá a los rossoneri y a la afición mexicana muy pendientes de ver si Santi es el crack mexicano que el calcio está buscando. Pero esto solamente el tiempo lo dirá. Antes de terminar este video, vámonos con estas menciones especiales de jugadores que fueron fichados o estuvieron a prueba en equipos de divisiones inferiores. 1993, Héctor El Piti Altamirano en el Cremonese. Estuvo entrenando 8 meses en el Cremonese a los 16 años, pero al final ni siquiera fue registrado y regresó a Cruz Azul. 2004, Mario García Alvarese, Serie C. El México colombiano estuvo en 16 juegos. Después de ese semestre, pasó al Boyacá Chico de Colombia. El club Varese desapareció en 2019. 2005, Cesario Victorino, Padua de la Serie C. Fue fichado y estuvo 6 meses en ese equipo, y de ahí después pasó al Slavia Praga. No hay datos acerca de su rendimiento en ese equipo. 2006, Javier Ledesma, hijo del Zuli Ledesma, leyenda de Chivas, acompañado de Alejandro Galván. Estos 2 chicos se probaron en las inferiores del Inter, pero no quedaron. 2014, Jordi Parente, fichó por el Perugia de la Serie C. El atlantista había firmado por 2 años, pero al final no rendió y volvió a México. Y bueno amigos, estos han sido los mexicanos que han jugado, o por lo menos intentaron hacerlo en el calcio italiano. Me gustaría saber qué casos te llamaron más la atención y por qué crees que los mexas no han tenido suerte en esta gran liga. Recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, don Miembro.